Buenos días. El día de hoy vamos a hablar del desarrollo y crecimiento embrionario. Lo que necesitamos es diferenciar los términos de cigoto, embrión y feto. Para eso debemos comprender cada una de estas etapas. Voy a empezar por la etapa de cigoto, pero para poder entender lo que es un cigoto tenemos que hablar de la fecundación. ¿Qué es la fecundación? El proceso por el cual un gametocito femenino y un gametocito masculino son capaces de unirse para generar una célula nueva. En este caso, la fecundación hablamos que tiene tres fases importantes. La primera, la fase de penetración de la corona radiada. La segunda, la penetración de la zona pelúcida. La tercera, la fusión de los pronúcleos. Y una vez que se ha dado esta fusión, podemos hablar de la implantación del cigoto en el útero si estamos hablando de organismos vertebrados. En fotografía a microscopio electrónico se pueden observar de la siguiente manera. Este es un espermatozoide que está ingresando a la corona radiada. Aquí vemos cómo penetra en la zona pelúcida y pierde la cola por fotografía. Vamos a explicarlo más claramente. Aquí vemos un óvulo. Este óvulo está compuesto por la corona radiada, que es esta parte externa que ustedes pueden observar acá, por el cuerpo polar, que está aquí en toda la mitad. Se le llama polar precisamente porque está en uno de los polos del óvulo. Vemos acá los gránulos corticales, que son estas cositas que podemos observar acá. Si se dan cuenta, este óvulo está expuesto a varios espermatozoides que están tratando de ingresar por la corona radiada. ¿Qué sucede? Una vez que uno de estos espermatozoides logró cruzar la zona de los gránulos corticales, todo lo que llamamos la corona radiada cambia su polaridad. Al cambiar la polaridad se reconstruye la zona pelúcida, inactiva la recepción de los espermatozoides, lo que quiere decir que bajo ninguna circunstancia podrán ingresar más de un espermatozoide a un óvulo. Solo puede ingresar uno. Una vez que ha ingresado el espermatozoide, vemos cómo todos estos gránulos corticales desaparecen, comienzan a desaparecer, ¿cierto? Y comienzan a separarse el material genético que ya se encontraba dentro del óvulo. Vemos acá cómo se forma el segundo cuerpo polar, ¿cierto? Había un primer cuerpo polar, se forma el segundo cuerpo polar y se forma el pronúcleo masculino, es decir, se pierde la cola del espermatozoide y el material genético del espermatozoide permanece acá, el material genético del óvulo permanece acá. Recordemos que el periodo pasado aprendimos que aquí habían, en el caso de los humanos, 23 cromosomas y aquí habrían 23 cromosomas, que al unirse aquí, cuando vemos que los dos pronúcleos se aproximan, vamos a tener una célula de 46 cromosomas, que es la carga genética para los humanos. Y vemos cómo este cigoto va a entrar en metafase, es decir, va a haber una primera división de este cigoto. Un cigoto se diferencia de una célula cualquiera porque en el cigoto hay variabilidad genética, es decir, va a haber información genética del padre e información genética de la madre. Veamos acá. Ya vimos que el cigoto tuvo la conjunción o la unión de los núcleos, tanto del óvulo como el espermatozoide, y va a empezar en su primera división. Esa primera división la vemos acá, que vemos el estadio de dos células. Vemos como esa célula única se va a dividir en dos células que son exactamente iguales. Vamos al estadio de 4 células. Después de tener 2, vamos a formar 4 células. Después vemos que se forman 8 células, hasta que se forman más, y esto lo conocemos con el nombre de mórula. En una mórula vemos muchas células iguales las unas a las otras, no están diferenciadas, todas son exactamente iguales. Una vez que han pasado la fase de mórula, pasamos a la fase de blástula. El blastocisto lo reconocemos porque va a generar una gran zona vacía en toda la mitad de esta formación. ¿Listo? Voy a explicar a continuación. Esta zona vacía es muy importante porque en esa zona vacía se va a formar la siguiente fase, que es la fase de gástrula. En esa fase de gástrula vamos a ver cómo los tejidos embrionarios se van a diferenciar. Ya no tenemos muchas células iguales, sino que tenemos células diferenciadas. Las células exteriores, las células del ectodermo, son bien importantes porque van a dar lugar al sistema nervioso y a la piel.
La célula media, la célula del mesodermo, va a dar lugar a los músculos, al esqueleto, a los riñones, al aparato reproductor, mientras que la zona interna, la zona del endodermo, va a dar lugar a las glándulas endocrinas, a los pulmones, al sistema digestivo y al hígado. Si se dan cuenta, vemos cómo todas estas células que empezaron siendo todas iguales, en el periodo de gástrula se van a diferenciar completamente para que podamos dar lugar a diferentes tejidos embrionarios. En resumen, tenemos acá un óvulo con su célula zona pelúcida, con la célula radiata, con sus cuerpos polares, ¿cierto?, que se va a unir con un espermatozoide que está compuesto por el acrosoma, por la cabeza, por la cola, ¿cierto? Para que el espermatozoide pueda ingresar al óvulo, pues se necesita que esté el óvulo sin otro espermatozoide dentro, que la polaridad de la membrana le permita el ingreso. Una vez que se unen, se van a empezar las divisiones para formar la mórula. Miren aquí la mórula. Cuando esta mórula usualmente tiene 2 divisiones, después 4 divisiones, después 8 divisiones y 16 divisiones, pero a veces en la primera división no se producen 2 células, sino que se producen 4. Cuando eso sucede, decimos que tenemos un embarazo de gemelos, es decir, vamos a tener 2 fetos exactamente idénticos. ¿Listo? Después de la mórula pasamos a la blásula. Hablamos que en la blásula se forma esta zona media, ¿cierto? Y esta zona media es muy importante porque es la primera zona que nos va a permitir que las células se agrupen por funciones para dar lugar a la gástrula. Miren la gástrula acá. En la gástrula reconocemos zonas claramente como el arquenterón, que forma el tubo digestivo, como el endodermo, ¿cierto?, como el ectodermo y como el blastoporo. Son supremamente importantes. Vemos aquí cómo del arquenterón se va a formar esta zona moradita que ven aquí, que es la que va a dar lugar al tubo neural, muy importante porque nos va a permitir formar el sistema nervioso. Vemos la notocorda, recuerden que la notocorda es la que va a dar lugar a la médula espinal, y vemos aquí cómo en este espacio del arquenterón se va a dar lugar al sistema digestivo. Aquí en la formación del arquenterón es que vemos diferencias muy particulares entre organismos invertebrados y organismos vertebrados. La formación embrionaria de organismos invertebrados y vertebrados cambia, y eso lo veremos más adelante. Por lo pronto, esta formación la estamos viendo para organismos vertebrados. Entonces podríamos decir que en un cigoto estamos encontrando la fusión de células masculinas y femeninas en una primera célula germinal, mientras que en un embrión, como les voy a mostrar aquí adelante, vamos a ver que ya tenemos una diferenciación de tejidos. Vemos embriones de 13 días, de 14 días, de 15 días, ¿cierto? Y así en adelante. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un embrión de 47 días. Se ha dado mucho la pelea sobre si a los 28 días de gestación, cuando estamos hablando de 28 días de gestación, estamos hablando de un mes de gestación, si ya se tiene un ser vivo. Yo les digo, biológicamente sí, tenemos un ser vivo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos células diferenciadas. Si usted se da cuenta, a los 32 días, estamos hablando de 2 meses de gestación, usted ya tiene una placa neural, ya tiene un ojo y ya tiene una notocorda. Si estamos hablando a los 40 días de gestación, ya tenemos sistema digestivo completamente formado. Y si se dan cuenta, a los 50 días ya tenemos lo que conocemos con el nombre de feto. Un feto consta de cabeza y extremidades diferenciadas en un mismo cuerpo. Y vemos aquí como tenemos un feto de 56 días. Entonces, para los que tenían como esa duda, ¿cuándo se podía llamar a esto un ser vivo? En el momento en el cual las células son diferenciadas, estamos hablando de un ser vivo. Algunas personas u otros científicos consideran que desde el mismo momento de la fecundación se tiene un ser vivo. Hay opiniones contrapuestas a ese respecto. Y aquí vemos cómo los fetos en vertebrados poseen muchas cosas similares y que se van diferenciando a medida que el embrión va madurando. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de pez, cerdo, pollo y humano. Si se dan cuenta, el proceso de cigoto es casi que el mismo. Vemos que un embrión de primeras semanas se ven muy parecidos, ¿sí se dan cuenta? Y vemos que ya cuando estamos superando las 30 semanas es que los embriones comienzan a diferenciarse claramente. Hasta que tenemos el neonato. ¿Listo? Espero que esto haya quedado claro para todos. Un abrazo, nos vemos después.